más lindo de esta noche al Señor. Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas.
Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Sobre la Roca. Estamos reunidos en este altar familiar precioso que ha preparado el Señor para que como familia podamos ser encaminados, podamos ser direccionados, podamos ser bendecidos en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso no tenemos más que darle gracias al Señor por este tiempo precioso que preparó para nosotros como familia. Así que les invito a poder estar compartiendo también con otras familias esta transmisión donde vamos a recibir palabra de vida, palabra de restauración, palabra que nos fortalece, que nos afirma en el camino. Así que, amados hermanos, sin más, vamos a hacer una oración, vamos a entregarle el control al Señor de esta noche, de esta palabra, de esta administración, que por cierto de oír y obrar en ella, la Escritura dice que bendecirá ampliamente nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu presencia. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en todo tiempo, Señor, y en cada lugar, en cada familia representada, para que podamos recibir en esta noche, Señor, tu palabra, tu dirección, tu consuelo, tu restauración, Señor. Ayúdanos a oír, Señor, con un oído noble, obediente, Señor, a tu voz, que podamos redireccionarnos si es necesario en esta noche, Dios mío. Entendemos que por medio de tu palabra tú nos previenes, nos adviertes, nos bendices, nos guardas, Señor. Por eso te damos gracias y te rogamos una vez más, Señor, que nuestro corazón sea entendido al recibir, Señor, tu palabra, al recibir tu dirección en esta noche, para que podamos no solamente ser bendecidos de manera personal, sino que tu unción fresca, Señor, tu renuevo, tu aceite, Dios mío, bendiga toda nuestra casa, Señor, y podamos verdaderamente encender la lámpara y ponerla sobre la mesa. Así, de esa manera, Señor, poder alumbrar a muchos como tú esperas, Dios mío, y como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos esta noche, bendecimos tu palabra, bendecimos cada casa y cada familia representada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a arrancar con la administración del día de hoy, miércoles, para estas familias que habitan sobre la roca. Amén. Vamos a compartir. El mensaje del día de hoy es casas encaminadas. Veníamos recibiendo palabra de parte del Señor acerca de el camino angosto, el camino ancho, ¿no? Por dónde debemos transitar, cuáles son los beneficios. De alguna manera el Señor también nos redireccionaba, ¿no? Mediante su palabra. A veces tenemos, no digo en poco, pero por ahí no estamos muy seguros en algunos aspectos o creemos que nos estamos manejando bien, pero resulta que el Señor nos viene y con una palabra y nos ministra y nos dice, bueno, con todo eso que tenés, con todo eso que traes, con todas esas aún ideas preconcebidas que cargas a tus espaldas, no es posible entrar por el camino angosto. Entonces nos insta, ¿no?, a poder dejar, desechar todo lo que no le pertenece para poder encaminarnos hacia donde Él espera. La palabra de Dios tiene una promesa, una de las tantas promesas preciosas para nuestras vidas, para nuestras familias, y dice así en el Salmo 25, lo voy a leer en Biblia de las Américas, 25, versículo 12 y 13, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Hace una pregunta, ¿no?, como a modo de búsqueda. Entonces, para aquellas familias que temen al Señor, para aquellos hombres y mujeres de Dios
que temen al Señor, hay dirección, hay vara, hay callado. La Escritura nos está diciendo que Él instruirá a aquellos que le temen en el camino que debe escoger. ¿Cuál es el camino que debemos escoger? Claramente la palabra dice que el camino es el camino angosto, que lleva a la vida eterna. Ahora bien, entendemos también por medio de la palabra de Dios que Jesucristo es el camino. Cristo es el camino. Nosotros debemos seguir en pos de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, seguir al Señor es absolutamente seguir el camino correcto. No hay otra dirección en la cual podamos irnos. O sea, por ahí sí podemos irnos, pero no deberíamos irnos porque justamente el Señor aclara y dice, Él le instruirá en el camino que debe escoger. Entonces es una determinación nuestra. ¿Por medio de qué? De conocer una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. En ese camino correcto, y es un camino estrecho, ¿no? Si bien podemos, entre comillas, sufrir ciertas incomodidades, porque la realidad es que no es un camino fácil de llevar, pero entendemos que con la guía del Espíritu Santo nada es imposible. Podemos llegar a concretar cada paso, ir ascendiendo, ir prosperando en cada cosa, porque tengamos en cuenta que la prosperidad tiene que ver con ir en aumento, como la vida de los justos nos predicaba nuestro pastor en la semana pasada también, ¿no? Que Proverbios habla de que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la prosperidad tiene que ver con esto. Prospera el alma en todos los aspectos. Prosperamos nosotros de manera personal y prospera nuestra casa. Hay bendición generacional para las casas que están encaminadas en el camino correcto, por medio del temor a Dios. Siempre que hablamos del temor a Dios, hablamos de un temor reverente, de un respeto, ¿no? De una obediencia por amor a Él, por esa gracia que hemos recibido, por esa misericordia. Queremos asirnos de Él, queremos abrazarnos y no soltarnos. Por eso es importante entender esto, que uno de alguna manera empieza a tener una reciprocidad con el Señor, ¿no? Y eso es precioso porque empieza a ver como un ida y vuelta, hay una comunión, hay una relación. Y ahora vamos a ver por qué hay una relación, porque justamente el hecho de seguir en un camino siguiendo, valga la redundancia, siguiendo al Señor, estar encaminados en Él, habla de escuchar una voz, habla de mirar una dirección para seguir a quien va adelante, y en este caso es el Señor, ¿no? Y pensaba en esto de que este término que usaban con aquellos hermanos de la iglesia primitiva que le decían, antes de decirle cristiano, le decían los del camino, ¿no? Un término que usaban para con ellos, con este grupo de hermanos, justamente porque eran familias, eran hermanos, eran casas que testificaban del Señor con su vida, con sus costumbres, con los valores, con la forma de vida que llevaban adelante, ¿no? Con su consagración al Señor. Ellos testificaban al mundo que eran seguidores de Cristo. A ellos le decían los del camino. Qué precioso, ¿no? Que podamos ser casas encaminadas en el Señor de tal manera que el mundo, cualquier persona que nos vean, aún hermanos en el Señor, que puedan ver que somos también familias del camino, las familias encaminadas, ¿no? En Él. La realidad es que estos hermanos del camino sabían hacia dónde se dirigían, conocían sus propósitos en Dios, conocían cuáles eran los planes de redención para su vida, por tanto, obviamente, se direccionaban en pos de ellos. Y eso, bueno, hacía que sus vidas sean una señal, ¿no? Para otros, eran de alguna manera como un GPS para otros también. Y qué bendición poder anhelar con todo el corazón eso para nuestra casa.
Amén. Entonces, transitar el camino, como les decía al principio, es justamente el resultado de oír el llamado divino, de caminar en pos de, ¿no? Y seguirle. Y para eso hay que tener un corazón de oveja, ¿no? Y el Señor dice, voy a leer en Reina Valera Contemporánea, San Juan 10, 27 y 28, dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un corazón de oveja no solo es un corazón virtuoso, sino que también es beneficiado a través de ese corazón obediente, a través de ese oído afinado para oír la voz de su pastor. Por eso hay una relación, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay una relación entre el pastor y las ovejas constantemente. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición saber que cuando somos familias encaminadas en el Señor, hay seguridad, hay protección, hay cobertura, hay instrucción. Cuando el Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado, estamos completos en Él, estamos absolutamente cubiertas en todas las áreas que podamos necesitar. Hay una promesa que dijimos al principio generacional. Dice que el alma del que teme al Señor será prosperada porque se encamina bajo los parámetros divinos y también sus generaciones, también sus hijos. Y esto habla de justamente, ¿no?, de ser prosperados nosotros y también nuestra casa. En el camino, en ese camino angosto, en ese camino tan beneficioso y tan provechoso para nuestras vidas, es donde recibimos guianza del Espíritu Santo, instrucción del Señor para mantenernos firmes, para soportar aún la prueba, los desiertos, las situaciones que puedan llegar a venir en pos de nuestra vida y estar preparados, ¿no? Batallando constantemente para todo lo que viene, a fin de obtener ese galardón tan esperado. El Señor dice en su palabra en el Salmo 23, voy a leer la Biblia de las Américas, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es ampliamente, ¿no?, la enseñanza que podemos poner sobre la mesa en esta noche con respecto a esta palabra, a esta porción escritural, pero cuando pensaba en esta situación de ser familias encaminadas, digo, ¿cuánto necesitamos, ¿no?, como padres primeramente, como sacerdotes, tener bien claro, de tener la necesidad de ser ovejas, ¿no?, de dejarse pastorear por el Señor, para poder ser proveedores también en todos los aspectos para nuestra familia? Porque dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando vemos los versículos siguientes, aún podemos ver todas las áreas que son cubiertas por medio de la guía del Señor, todas las áreas que son completas en Él, para que nada nos falte, nada de lo que necesitemos nos va a faltar en este camino angosto. El camino es angosto, el camino, como dijimos al principio, no es fácil, por supuesto que no, porque hay muchas cosas a las que debemos renunciar, debemos desechar, cosas que no van a entrar junto con nosotros en el camino, que hay que dejarlas fuera y equiparse de las cosas del Señor para estar firmes. Por eso el Señor nos trae instrucción y no nos dice solamente, bueno, vayan por ese camino o breguen por entrar por ese camino, pero no es solamente un consejo, sino que nos da asistencia durante todo el transcurso de nuestro peregrinar en la fe para que podamos ser bendecidos, fortalecidos, restaurados, renovados, afirmados constantemente
en la fe y en todo lo que viene en cuanto a las promesas cumplidas de parte de Él. Dijimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada nos faltará, amados, nada nos faltará en cuanto a todos los beneficios que necesitamos para poder llevar adelante la administración de nuestra casa. De manera integral, cuerpo, alma y espíritu, debemos ser proveedores. Si nosotros nos dejamos pastorear por el Señor, justamente vamos a ser ese canal de provisión por medio de la administración pastoral divina para que podamos bendecir a los nuestros. La Escritura claramente dice que el que no provee primero para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, qué importante es entender que cuando hay familias que temen al Señor, que entienden que tienen que ponerse en esa posición, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de buscar reverenciar al Señor en todo lo que hace, hay provisión divina, hay asistencia del cielo. ¿Para qué? Para proveer a los nuestros, para que estemos atentos a cubrir todas las necesidades, a suplir todas las necesidades por medio del Espíritu de Dios que aún obra en nosotros. Y por medio de nosotros el Señor provee nuestra casa, provee a nuestros hijos, provee todo lo que necesitamos por medio de esa administración que tenemos de parte del Espíritu Santo. Nos ayuda, nos enseña a ser buenos administradores de todo lo que recibimos, en todo nivel, para que podamos ser sustentados sobremanera. Por eso es muy importante, amados, primeramente, permitir ser pastoreados por el Señor. Dice el versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Amados, qué importante es cuando somos ministrados por el Señor, cuando nos dejamos pastorear por Él, nos convertimos también nosotros en ministrantes primeramente en nuestra casa. Siempre el primer ministerio es nuestra casa. Siempre el Señor, mire, nosotros podemos tener llamado al servicio en diferentes áreas, pero el primer escenario donde el Señor va a probar nuestra fidelidad, porque dice que aquel que va a estar delegado para alguna tarea debe demostrar que se puede confiar en Él. Eso dice la Escritura. Entonces nosotros, por medio de cómo vamos llevando adelante con responsabilidad las tareas espirituales en casa, la forma de manejarnos en casa, es que el Señor hace una supervisión de esa fidelidad. Y en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces es muy importante entender que la fidelidad que tengamos con esa plataforma en casa, con ese ser más preciado que tenemos, el esposo, la esposa, nuestros hijos, las cosas que también tenemos de sustento diario, la fidelidad que tengamos en buscar ser buenos administradores de cada una de las cosas, es la que el Señor va a tener en cuenta para llevarnos a más. La palabra de Dios también en estos últimos tiempos nos viene ministrando que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera, y hay que preparar la plataforma para que venga lo mayor del Señor, desde donde estamos ahora, pero no en un sentido de que, bueno, me quedo sentado a esperar a ver qué es lo nuevo del Señor que va a venir, sino que de manera activa, obrando, supervisando, ministrando a los nuestros, como les dije al principio, dejarnos pastorear por esa voz del Señor que aún viene por medio de los ministros, ¿no? Por medio de los hombres y mujeres de Dios que están puestos para llevar adelante esa tarea. En este caso, bueno, somos nosotros, pero qué importante es para aquellos también que pueden estar viéndonos en este momento, que se están conectando y que quizás están necesitando una palabra de aliento, una palabra de orientación. Amados hermanos,
Permítanse escuchar la voz del Señor. Cuando no hay un lugar certero donde ir, donde no hay una meta fija, una meta certera hacia dónde dirigirse, generalmente se está turbado, desorientado, hay angustia, hay turbación, hay desorden porque no se sabe qué camino agarrar, cómo resolver tal o cual cosa. Bueno, la palabra de Dios viene a decirte en esta noche que quien escucha la voz del Señor, quien se pone bajo la poderosa mano de Dios, justamente empieza a ser ordenado en todas las cosas. Hay cobertura, hay dirección, hay seguridad, hay pan, hay abundancia de pan para vos y para toda tu familia. Todas las cosas empiezan a ordenarse y restaurarse en Él, porque dice que aquel que está encaminado en pos del Señor tiene delicados pastos, tiene agua de reposo. Y no solamente lo recibimos de manera personal, sino que también nos convertimos en ministrantes para los nuestros. Ellos pueden encontrar esos delicados pastos, esa agua de reposo en los momentos de dificultad, en los momentos donde de confusión. Qué bueno saber eso, ¿no? Saber que podemos ser padres que restauren, no que destruyan. Qué importante. ¿Y por medio de qué podemos también entender que viene la restauración? Por medio de revertir un montón de cosas. Cuando yo escucho la voz del Señor y Él me enseña cuál es la forma correcta de llevar adelante la paternidad, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que tenemos que arreglar en casa, que tenemos que revertir, que quizás aún teníamos buenas intenciones, pero que no dan a la talla del Señor, que no nos permiten formar parte de ese camino angosto. Recordemos que espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchas veces por ahí pudimos ser padres distraídos, padres permisivos, padres sin autoridad, pero en el nombre de Jesús esta noche son reivindicados. Empiezan a escuchar la voz del Señor para tomar autoridad de parte de Él y empezar a revertir todas las cosas. La promesa del Señor para su casa en estos últimos tiempos es que el espíritu de reconciliación hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Gloria a Dios por esa promesa. Ahora bien, nosotros trabajamos en pos de ella para poder abrazarla mediante tener ese oído de discípulo a la voz del Señor, a cada administración, a cada enseñanza, para poder empezar a revertir las situaciones que provocaban esas grietas en la familia, esas grietas en el matrimonio, esas grietas entre padres e hijos. Empiezo a restaurar. Para que algo sea restaurado, primeramente algo tiene que ser destruido. Amén. Así que hay que destruir todo lo que no venía de parte de Dios, todo lo que veníamos pensando en nuestras estructuras, veníamos viviendo de una manera quizás que no era concerniente a lo del Señor. Bueno, es tiempo de modificarlo. El Señor quiere edificar nuestra casa y solamente esa edificación y esa gloria de parte del Señor se va a dar por medio de una casa que está encaminada en Él. Amén. Qué bendición es poder ser ministrantes de nuestros hijos, que ellos no tengan que buscar refugio en otro lado, que ellos sepan que cuando se acercan a sus padres están encontrando esa administración que viene de parte del Señor. Amados, tenemos que prepararnos, oír la voz de nuestro pastor, el Señor que es pastor de pastores, ¿no? Hace que nosotros podamos estar preparados para toda buena obra. Y la primer buena obra empieza en casa, de tener discernimiento, sabiduría, palabra de consejo, palabra de ciencia, palabra de conocimiento para ellos. Eso les va a dar seguridad. A través de eso ellos reciben esos delicados pastos y las aguas de reposo. No podemos delegar a otras
en otros lo que debemos hacer nosotros como familia. Una familia que teme al Señor se encamina en pos de Él, se prepara escrituralmente, espiritualmente, para poder proveer primero para los nuestros. Amén. Claro que está bien y está bueno que hay situaciones donde necesitamos esa administración pastoral, para eso estamos, ¿no? Como siervos de Dios para poder guiar, pero qué importante es decir, tomo el consejo, esto es lo que me estaba faltando, lo que no entendía, esto lo voy a modificar, no ser oidores olvidadizos, porque entre tanto que me olvido en el camino se empiezan a perder un montón de cosas y el Señor no nos llama a pérdida, hermanos, nos llama a prosperar en absolutamente todas las cosas que hagamos. Recuerden que el hombre dice que teme al Señor, el Señor lo guía, lo encamina y es prosperado en todo. Él y su casa. Tenemos que ser amados ministrantes de nuestros hijos, tenemos que ser proveedores de nuestra familia. Dice el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Debemos, amados hermanos, dejarnos aconsejar por el Señor en cuanto a decisiones que tenemos que tomar, en cuanto a cómo corregir a nuestros hijos, cómo manejarnos en cuanto a su educación. Qué importante, porque, mire, la Escritura dice, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino correcto es el camino estrecho. En ese camino lo tenemos que instruir. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios. Entonces estaremos seguros. Ellos estarán verdaderamente bajo cobertura. Ellos dependen de nosotros. Nuestros hijos dependen de nosotros. Necesitan padres responsables espirituales que lleven adelante la obra del Señor en casa, que sean parte de esa obra redentora que el Señor está haciendo en casa. Debemos ser atalayas, debemos ser centinelas, porque la Escritura dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Muchos niños y adolescentes caminan por estos valles solos. No conocen el trasfondo espiritual, no saben a qué adversarios se están enfrentando en el día a día. Independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, nosotros debemos ponerlos de alguna manera sobre aviso del mundo espiritual con el cual batallamos constantemente y todos los días. No podemos manejarnos de manera natural. Ellos tienen también sus luchas espirituales y nosotros debemos proveerles esa seguridad, porque hay valle de sombra y de muerte, hay lugares tenebrosos, hay lugares oscuros, hay tinieblas, pero que ellos sepan que están fortalecidos en el Señor, que están instruidos, que están con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder hacerle frente a los dardos de fuego del maligno, que desde el más pequeño al más grande lo viven constantemente. Esto no es solamente cosa de adultos. Nuestros hijos están constantemente atacados por influencias que vienen de afuera, por las enseñanzas en las escuelas, por cosas que aprenden por ejemplos de los demás, en el barrio, en el club, en donde ellos se manejen. Entonces, nosotros debemos ser sabios y contrarrestar todo eso. Pero más allá de contrarrestar por medio de la administración, por medio de hacerlos salir de situaciones complicadas, de situaciones de peligro de muerte, también tenemos que entender que debemos sentarnos y prepararlos para el mundo espiritual donde ellos van a ingresar constantemente. En casa están como en una ciudad de refugio, están protegidos, están bajo nuestra cobertura, pero ellos salen y se están enfrentando a un mundo natural, pero también a un mundo espiritual,
que arremete constantemente contra ellos, y la batalla es en la mente, influenciándolos con otros conocimientos, a seguir otros caminos, hacerles creer que esos son caminos que son de vida y de felicidad, pero son caminos de muerte. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad, que así como el Señor está con nosotros y constantemente nos sustenta, nos abraza, nos fortalece, nos cubre para que cuando vengan esos valles de sombra y de muerte, nosotros no temamos al porvenir, porque tenemos doble cobertura. La iglesia del Señor no teme al porvenir, no teme al mundo espiritual, porque está bien plantada sobre la roca. Sabe a lo que se está enfrentando, pero también sabe quién es su escudo y quién es su fortaleza. Amén. Así trasladémoslo a nuestros hijos. Cuando aún son atacados y son vencidos por ese reino espiritual contrario que arremete contra ellos, tenemos que asumir la responsabilidad de aferrarnos a Dios de tal manera, de interceder por ellos de tal manera, de quitárselos de las garras del enemigo con violencia espiritual. No podemos estar esperando a ver si otro me hace el favor, a ver si otro me dice más o menos cómo puedo hacer. Tenemos todas las armas y las herramientas espirituales para hacerlo. Pero muchas veces la negación, que a veces es una negación que me hace que no tenga que lidiar con esto. Si miro para otro lado, no es verdad lo que me está pasando. Si culpo a otros, si hago responsable a otros, como siempre decimos, los principales responsables de nuestra casa somos nosotros mismos. No son los agentes externos, porque cuando una casa está cimentada sobre la roca, no hay tempestad que la pueda mover. Amén. Así que es preciosa la enseñanza que viene de parte del Señor para este tiempo. Tenemos que ser padres que ejerzan un sacerdocio para cuidar, para ser atalayas, para que verdaderamente nuestros niños, nuestros jóvenes sepan a qué se están enfrentando, sepan que muchas veces pueden ser que van a caer, y por eso nosotros vamos a estar ahí para ministrarlos, para sacarlo de la situación de equivocación en la que puedan estar, para abrazarlos con amor, para traerlos hacia el Señor nuevamente. Muchas veces eso también, obviamente, requiere disciplina, requiere corrección, requiere sentencia sobre la mala obra, y eso está bien, pero siempre que nuestros hijos puedan entender y hagámosle entender por medio de la administración de la palabra que si hay sentencia sobre la mala obra es para hacerle un bien y es para cerrarle las puertas al enemigo, es para ponerlos bajo resguardo, es para que no vuelvan a caer en la misma situación. Amén. Dice el versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ay, amados, qué precioso es esto. Habla de intercesión también, no solamente del sustento del Señor, ¿no? De cómo el Señor nos viene a traer protección, sino que habla de la intercesión, mientras que los enemigos están batallando contra nuestra vida, batallando para sacarnos del camino correcto, están queriendo arremeter para tirar por la borda los valores de nuestra familia, el bienestar, la bendición y la prosperidad en nuestra familia. El Señor, como por ejemplo hoy, nos sienta a la mesa y adereza mesa delante de esos angustiadores. Es como que de alguna forma los angustiadores están ahí, los enemigos están ahí queriendo arremeter constantemente, pero nosotros oímos la voz de nuestro pastor, oímos la enseñanza, oímos la corrección, oímos la dirección. Estamos encaminados en Él, por tanto el maligno no nos toca. Esa es la bendición de la intercesión por nosotros de parte del Señor. Entonces nosotros también tenemos que oficiar de intercesores por nuestra familia. Que cuando los enemigos se levanten, nosotros no esté faltando el pan en nuestra mesa, el alimento en nuestra mesa, por medio del ejemplo,
por medio de obrar en la buena voluntad del Señor. Estamos batallando, estamos intercediendo. Cada vez que nosotros hacemos lo contrario a que lo que el enemigo nos incita a hacer, estamos intercediendo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que en esta noche podamos entender que todo lo que recibimos por gracia de parte del Señor lo tenemos que distribuir en casa. Tenemos que impartirlo en casa para que seamos una casa encaminada. Una casa encaminada es una casa prosperada en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ya habla de una meta alcanzada, de vivir en esa paz y en esa prosperidad que el Señor nos promete constantemente. Y sabe que leí acerca en cuanto al comportamiento, ¿no? Un determinado comportamiento de las ovejas. Y leía que las ovejas no pueden reposar ni digerir el alimento a menos que estén libres de temor. Libre de temor, o sea, que tiene que ver con que hay enemigos, porque sabe que las ovejas conocen a su enemigo, saben que hay lobos, que hay esos animales depredadores que les pueden hacer daños hasta matarlas, ¿no? Pero están seguras cuando están bajo la cobertura de su pastor. Por eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una oveja que está encaminada bajo la dirección de su pastor está segura, no tiene temor. Hay fieras, hay enemigos afuera. Hay valles de sombra y de muerte, pero no temen mal alguno porque el Señor está con ellas. El Señor está con nosotros. Por eso, miren qué beneficioso que es ser pastoreados por el Señor. Otra de las cosas que dice que las ovejitas no pueden digerir el alimento ni reposar si no están libres de contiendas entre ellas mismas, ¿no? Para eso está el pastor ahí, para poner orden. Qué bendición cuando en casa, ¿no? Viene ese orden en la familia. Cuando hay situaciones complicadas de discusiones o disensiones entre hermanos, bueno, todo lo que sabemos que pasan en el ámbito familiar, ¿no? Que en nuestra familia se pueda encontrar esta dirección de parte de Dios también para calmar las aguas, para traer esos delicados pastos, esa administración que vienen a sanar esas contiendas en la familia, entre hermanos, para que verdaderamente todo el alimento que se reciba de parte del Señor pueda ser digerido y esa ovejita pueda ser sustentada y fortalecida por el Señor. Las ovejitas deben estar libres de cosas que las molesten, como parásitos, por ejemplo, o las moscas. Por eso dice que el Señor unge la cabeza de la oveja con aceite, ¿no? Esa administración del cielo que viene a sanar cuando hay bichitos en la cabeza, cuando hay malos pensamientos. Qué bueno que haya autoadministración de parte del Señor, pero también nosotros, por medio de esa administración recibida de parte de Dios, podamos salirle al encuentro a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, cuando están sobrevolando esos pájaros en la cabeza con malas intenciones, no solamente de venirse a comer lo que el Señor viene a sembrar de parte de la palabra de Dios, sino que también vienen a revolotear con malos pensamientos, a sembrar cosas malas. Bueno, qué importante es entender que cuando nosotros recibimos ese reposo de parte del Señor, también lo podemos proveer para nuestra familia. Ministraciones claras, certeras, por medio de la palabra de Dios. Siempre es por medio del Espíritu y la palabra. Nunca es con nuestra fuerza, nunca es con nuestro entendimiento natural, nunca es por medio de nuestra elocuencia, nuestra inteligencia, sino que siempre que
es por medio de la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Por tanto, va a ser lanzada y terminar la obra que se empezó por medio de ella. Entonces, tenemos que ir a lo seguro y a lo certero cuando ministramos, cuando buscamos la restauración, cuando buscamos la unión en nuestra familia, cuando buscamos establecer un orden. Siempre y solo siempre tiene que ser por medio de la palabra, para que se pueda cumplir esto, ¿no? De vivir encaminados en este camino estrecho y precioso que el Señor nos permite transitar. Para que las ovejitas puedan reposar, tienen que estar libres de hambre y deben estar llenitas, ¿no? Entonces, en casa no debe faltar el alimento espiritual. Constantemente. Mire, la Escritura en Deuteronomio nos enseña que constantemente en casa tenemos que estar hablando de la palabra de Dios, ¿no? Y saben que dice de día y de noche, ¿no? Le hablarás a tus hijos y cuando te levantes y cuando te acuestes. Hay otra palabra en Segunda de Pedro, los voy a leer en Reina Valera contemporánea. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya las tenemos por su divino poder, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amados hermanos, ya lo tenemos que dar lo que recibimos, tenemos que desarrollarlo, buscar nosotros, no tener en poco el hecho de congregarnos, de apartar este tiempo como familia para buscar aún más ahondar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para poder impartirlo en casa, para que no falte alimento, para que no falte sustento. No podemos encontrarnos en situaciones donde llega un determinado tiempo en el camino del Señor y decir, no sé qué decirles, no sé cómo aconsejar, no sé cómo manejar esta situación, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con aquello. Nosotros dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó, si nos llamó y estamos aquí es porque escuchamos su voz y queremos seguirle. Hay un llamamiento santo. Por tanto, no tenemos que tirarnos a menos y decir, bueno, yo no sé. Bueno, si no sabemos, busquemos conocerle más. Busquemos ministración. Busquemos ministración para buscar una restauración también. En el alma, en el cuerpo, en el espíritu, por medio de la palabra. Si de día y de noche, cuando me acuesto, cuando me levanto, tiene que estar la palabra como señal en nuestra mano constantemente. O sea, el Señor en otras palabras nos está diciendo, saturen sus familias de Dios. Saturar es llenar algo hasta rebalsar, hasta el tope, hasta que esté completo. Hasta que esté completo. Entonces, eso es constante. Estamos completos en el Señor, pero dice que Él va perfeccionando su obra. Es progresivo, hay un proceso. Entonces, saturémonos del Señor. Saturémonos del Señor hasta alcanzar esa completud. Todos los días, buscar la buena excusa para poder hablar de sus cosas, poder aprovechar cada administración, ser responsables para que nuestros hijos puedan recibir la administración aún provista por medio de cada actividad ministerial que hay en la congregación. Bueno, ni hablar de los cultos. A veces por ahí somos ministrados por otra corriente, por otra voz, que nos dicen, bueno, excusate, se entiende, Dios conoce, si no vas tampoco tenés que ser tan fanático. Esas cosas son ministraciones que vienen del enemigo. Nosotros tenemos que siempre, en el buen sentido de la palabra, buscar una buena excusa para correr a los pies del Señor.
es el mejor momento, es el momento más pleno que podemos estar todos juntos y en armonía, celebrando al Señor, adorando su nombre, recibiendo instrucción del cielo, juntos en la congregación. Eso es una bendición. Entonces, cuando vienen ministraciones para dejar de lado ese momento tan precioso donde nos reunimos como hijos de Dios, donde el Señor derrama bendición y vida eterna, yo quiero estar ahí, donde el Señor derrama bendición y vida eterna, porque hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Y Él está ahí en medio de ellos, y si Él está ahí, ahí está su presencia, están los milagros para mi vida, está el despertar para mi situación espiritual, está la restauración para mi familia, está ese cambio que yo esperaba en mi vida. Está esa revelación que viene de parte del cielo, está ese antes y el después, está mi sanidad física, está todo porque Dios está. Entonces, si podemos correr a eso visible que nos ven todos cuando nos congregamos, principalmente el Señor, ¿cuánto más vamos a buscar eso que está en casa? Y eso se va a evidenciar por medio de los frutos espirituales que tenemos como familia. Porque dice que el hombre que teme al Señor es encaminado en el camino que debe seguir y es prosperado. Entonces, da la cuenta, porque quien busca le halla, a quien llama se le abre, se le responde. Entonces, da la cuenta. La cuenta rara es cuando, bueno, hacemos esto, hacemos acá, hacemos acullá, pero no hay resultados. Bueno, hay que rever eso porque quizás no estoy oyendo con oído de discípulo la voz del Señor. Amén. Ay, amados, mire, dice que por medio de la gloria del Señor, dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Alcanzamos las promesas y adquirimos esa naturaleza divina cuando determinamos en el corazón darle el señorío a Cristo de nuestra vida, seguir en ese camino angosto, y dice, por cuanto han huido de la corrupción, huimos de la corrupción que nos tenía abrazados, nos asediaba. Ahora podemos verdaderamente ser parte de la naturaleza divina y ser encaminados por Él. Mire, hay una evolución constante en aquel que teme al Señor y es encaminado. Las casas encaminadas prosperan, amados. Miren, quien entiende quién es y hacia dónde va, satura su casa de Dios. Entonces su casa es saturada de prosperidad, porque justamente está siguiendo el consejo divino. Pensaba en esto y recordaba, hace unos días tuvimos una reunión con el equipo ministerial de servicio de mujeres, ¿no? Y hablábamos de esto. Y yo les daba el ejemplo de las parteras egipcias, ¿no? De cómo estas mujeres, dice que temían a Dios. Después búsquelo ahí en el libro de Éxodo. Dice que estas mujeres temían a Dios. Y por temor a Dios no eran creyentes, o sea, eran creyentes de alguna manera selectivas, porque se ve que en un área importante creían en Dios porque temían al Señor. Tenían otras costumbres, otras creencias también, pero dice que temían al Señor. Y a causa de ese temor, desobedecieron la orden de Faraón de matar a los primogénitos al momento del nacimiento. Dice que estas mujeres resguardaron la vida de familias enteras, porque al no obedecer esto de convertirse en asesinas, ¿no? Para Faraón, al resguardar estas vidas, dice que el Señor hizo que el pueblo hebreo se multiplique. Ellas sin saber estaban cumpliendo con un plan de Dios. Su temor al Señor hizo que el pueblo hebreo se fortalezca y se multiplique. Y no solo eso, dice que a causa de que temieron al Señor y no obedecieron la voz del enemigo para hacer lo malo,
resguardando estas familias que eran del pueblo de Dios, dice que sus casas fueron prosperadas. Entonces yo les decía, ¿cuánto más la casa de los hijos de Dios? Si dice que el que teme al Señor va a ser prosperado. En ese camino angosto, en el que cuesta transitar, por supuesto que sí, pero en el cual vamos a tener asistencia continua y divina todo el tiempo, continuamente. No se apartará de nosotros su presencia. Si esas mujeres que no eran, digamos, del pueblo de Dios, temieron al Señor y el Señor las bendijo prosperando su casa, dice que prosperó sus familias, ¿cuánto más lo va a hacer con sus hijos, con sus llamados, con sus escogidos? ¿Cuánto más lo va a hacer el Señor? Mujeres totalmente ajenas a la justicia divina, pero que hicieron obras de justicia, cuidando familias ajenas, cuidando hijos ajenos. ¡Wow! ¡Qué bendición eso! ¡Qué principio precioso poder entenderlo!, ¿no? Si estas mujeres cuidando familias ajenas fueron prosperadas, hay completud en el Señor. Claro que con esto no nos vamos a agarrar a decir, bueno, mientras yo me ocupo de las familias de afuera, el Señor se ocupa de las mías. No, 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 de ninguna manera. Cuando nosotros nos ocupamos de manera integral de oír la voz del Señor para todo y en todo, el Señor hará prosperar nuestras casas. Amén. El Señor hará prosperar nuestras casas. ¿Por qué no es aplicable lo que le decía? Porque el que no provee primero para los suyos, ya lo dijimos al principio. Entonces, amados, hay bendición en seguir el consejo divino. Para terminar, dice Colosenses 3:16, la parte A, en Palabra de Dios para Todos. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. O sea, sean encaminados. Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Una casa está encaminada cuando se vive en el temor de Dios. Acá dice claramente, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Dejémonos pastorear, dejémonos corregir, sentémonos a aprender para que se pueda cumplir esta palabra, ¿no? De que nos enseñemos y nos aconsejemos de manera espiritual, no bajo emociones, no bajo sentimientos, no bajo lo que a mí me parece. Hay una casa, hay una dirección que el Señor le está dando a esta casa. Hay una administración específica. No picoteo de acá, de allá, de allá. Picotear no es sano. Clínicamente hablando, nutricionalmente hablando. Los picoteos no son sanos. Hay que cumplir con todas las comidas diarias que requiere el calendario alimenticio. No, bueno, hay que hacerlo de esa manera para estar bien nutridos y comer sano y discriminar qué es lo sano de lo que no es. Y no hay mayor seguridad, ¿no? Cuando la comida viene de buena fuente, ¿no? Cuando conozco al que me está dando de comer. Qué difícil es, ¿no? Cuando a veces nuestros hijos o uno de chico fue a la casa de alguien y estaban cocinando y decían, quédate a comer, y nosotros no nos daba mucha seguridad porque decíamos, no sé si va a ser tan rico o tan sano como en mi casa. Y teníamos ese miedito, ¿no? No sé, esto es de dudosa procedencia. No sabemos, ¿no? O nuestros hijos a veces dicen, no, sí, ma, comí acá o comí acullá, pero la realidad es que nada mejor que comer en casa. Nada mejor que comer en casa, amados. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay un orden establecido por Dios. Hay casa, hay pastores, hay alimento, hay una mesa a la cual podemos sentarnos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Mientras tanto, nos preparamos, nos alimentamos, nos descontaminamos y sobre todas las cosas nos encaminamos como familia del Señor.
Amados, el pan es para los hijos y los hijos comen sentados a la mesa en casa. Amados del Señor, que en este tiempo procuremos ser, breguemos por ser casas encaminadas. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu guía, Señor, que en esta noche un manto, Señor, de temor de ti venga sobre cada uno de nosotros, sobre cada casa, sobre cada familia, Señor. Verdaderamente anhelamos ser prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Verdaderamente queremos afinar cada vez más nuestro oído para oír tu voz, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas reconocen tu voz y si alguien más habla, si alguien más emite un sonido, enseguida huimos de aquel desconocido y corremos a tu presencia, Señor. Queremos ser de esas ovejas que no estén picoteando, que no estén buscando la vuelta a todo, sino que podamos recibir con un corazón verdaderamente entregado a ti, Señor. Cada palabra que va a traer sustento a nuestra alma, Señor, que va a ordenar nuestra familia, que la va a restaurar, que la va a prosperar en todo, Señor. En esta noche, Dios mío, si en algo hemos de volvernos, aquí estamos, Señor. Tú nos has marcado el camino en esta noche. Nos estás encaminando, Señor. Por tanto, bendigo a cada una de las familias, Señor, representadas, Señor, que están allí sentadas en su casa, oyendo tu voz, Señor, adquiriendo el consejo, Dios mío, adquiriendo sabiduría. Bendigo a cada uno de ellos, Señor, envuélvelos, protégelos, guárdalos, fortalécelos, Señor. Sosténlos en el día malo, Dios mío, y provéles todo lo que están necesitando conforme tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy.
mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti, oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti, oh Señor, mi bien mayor. Haz un milagro en